Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un agradecimiento de corazón a todas las personas que nos ven, nos oyen, nos siguen, nos critican y nos alientan. Un abrazo. Como suelo hacer, a veces reservarme un espacio para realizar comentarios. Hoy lo haré sobre varios temas de interés nacional y local. Recuerdo yo que en la campaña política en donde el señor Noboa, presidente de la República, fue contendor de la señora Luisa González, criticó en forma acre, en forma dura, en forma seria, en forma, yo diría incluso perdiendo los sentidos en la dimensión, que los viajes del presidente de la República en el avión presidencial no debían realizarse en virtud de que eso serviría para la beca de los estudiantes, en fin, una serie de circunstancias que era más gastar la plata que como así se compró el avión presidencial. Y fue una muletilla de toda la campaña política y ofreció, señoras y señores, no utilizar el avión presidencial y venderlo, para de esa forma disque ayudar a los sectores, especialmente de los jóvenes, para que puedan seguir los estudios universitarios. Pero sorpresa, el señor presidente de la República en los 2 años que está de presidente, el uno elegido para el primer periodo, que fue aproximadamente de un año y medio y ahora 6 meses más, suma 27 viajes internacionales. Se me escuche bien. 27 viajes internacionales. ¿Y saben cuántos días ha dejado abandonado la función ejecutiva, el mandato que él tiene? 114 días. Y a esto no le sumamos los días que ocupó para la campaña política, porque hábilmente no sacó el permiso necesario frente al Consejo Nacional Electoral. Repito, 27 viajes internacionales, la mayoría a los Estados Unidos. Creo que no se justifica, se ha ausentado tanto tiempo. Me parece que la lógica no va con estos viajes. Díganme ustedes, ¿qué saca el señor presidente de la República visitándole a Bukele, a Milei, a Trump? Quiere estar en la élite del mando mundial, excluyéndole a Bukele, por cierto. Quiere estar en la comidilla, quiere estar en la crítica, en el gran mundo de los empresarios y de los magnates. Repito, 114 días, es decir, casi 4 meses ha abandonado el país y ha ido a los Estados Unidos. Me pregunto, ¿serán viajes estratégicos? ¿Serán viajes personales? ¿Estamos viviendo acaso una figura de narcisismo en el sentido de que está creando un aspecto personalísimo para él? Y lo más importante, ¿estará generando resultados para el país? Porque de lo que puedo decir, señoras y señores, no hemos visto inversión extranjera. Lo que sí hemos visto es que nos han prestado miles y miles y millones de dólares. ¿Pero para qué? Para pagar la deuda externa. O sea, nos prestan miles de millones de dólares y esto va destinado al pago de la deuda. ¿Y dónde está entonces la inversión pública para solucionar los problemas de los nacionales ecuatorianos? Me pregunto, salud, educación, vivienda, el sistema de las carreteras, la seguridad, ¿dónde está, señoras y señores, ese dinero?
Me preocupa y preocupa a varios economistas del país esta circunstancia de que no se ve la inversión de los fondos que han llegado a la República del Ecuador. Se dice que 6.870 millones de dólares será aproximadamente el déficit en el sistema, perdón, en el presupuesto general del Estado en este año, en el año que viene. Se arrastra de acá, desde aquí, de este año, un déficit, pero ya graficando más, un día de cada 6 días, el presidente de la República no está en el Ecuador. ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna, señoras y señores? Me hago la pregunta y les traspaso a ustedes. ¿Quién gobierna en este país? El último viaje, el 27 de noviembre, fue declarado como viaje oficial, pero luego el decreto fue eliminado, reapareció y finalmente fue corregido como viaje personal. O sea, el 27 de noviembre al 1 de diciembre, el señor presidente se va a arreglar situaciones de carácter personal. Este enredo, este dime, este direte, una de las consecuencias de este gobierno que no sabe comunicar es justamente de decir que se va oficialmente, después no, que voy a visitar a mis amigos, es un viaje personal. El señor presidente de la República, no quiero ser grosero, pero se ausentó del país, huyó del país. Cuando se hizo la consulta popular, del 18 al 20 de noviembre, justamente cuando perdió la consulta popular, se fue del país. No hubo una explicación, no hubo un criterio. Recién ahora está reconociendo que ADN ha sufrido un remesón, como todo el mundo está ahora tirando la responsabilidad con ventilador hacia sus ministros, en fin. El periodo que más se ausentó el presidente de la República es del 24 de abril al 9 de mayo. 16 días consecutivos sin la presencia del presidente de la República, sin que nadie le reemplace en ese puesto tan importante para el pueblo ecuatoriano. El señor presidente ha ido a la Ciudad del Vaticano, a España, a Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, a Israel, a Reino Unido, a Francia. En estos viajes le acompañaron aproximadamente entre 10 y 15 personas. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Estos viajes generaron algún resultado bueno para la República del Ecuador? ¿Vinieron inversiones de capital extranjero hacia el país? ¿Hubo acuerdos o hay acuerdos que benefician al Ecuador? Hasta el momento, señoras y señores, la inversión extranjera sigue siendo pingüe, sigue siendo mínima. Es decir, no ha mejorado en nada la inversión extranjera, ni siquiera los capitales golondrina que en otras ocasiones vienen a la República del Ecuador. Hacen su negocio y se van. Ahora, no estoy de acuerdo con lo que el señor presidente de la República viaja, porque el Estado ecuatoriano necesita este rato a alguien que dirija, una cabeza que oriente, una persona que afronte los problemas que estamos viviendo, pero no, el señor presidente pretende o va a ir a ver lo que le dan el Premio Nobel de la Paz a la señora Corina Machado. ¿Sí? Bien digo, está en el bestseller. En otras palabras castizas, ya castizas, estar en el movimiento social, en el movimiento de la figuración. Entonces, señoras y señores, los viajes personales del señor presidente de la República no se justifican.
Se dice que del 1 al 15 de enero tomará vacaciones. Se dice que del 19 al 22 de enero se irá a Davos, Suiza, al Foro Económico Mundial. Del 22 al 25 viaje a Bélgica para avanzar en un acuerdo de inversiones con la Unión Europea. Muchos destinos, muchas comitivas, muchos viajes. La interrogante que queda estos, si estos dos están alineados, estos dos últimos, con las prioridades del Ecuador del 2025 y del 2026. Un viaje presidencial se mide por los resultados, dice Carlos de Esterellas. Según este analista, la inversión extranjera no crece, no llegan capitales frescos, la inseguridad sigue siendo un problema muy grave, el narcotráfico expande su poder y las crisis internas requieren presencia presidencial. El analista que señalo yo, Estarella, dice que mejor estas gestiones deberían ser realizadas por los cancilleres, por los embajadores, que conocen un poco más los países que están allá. Pero esta circunstancia del presidente Noboa encaja dentro del personalismo presidencial al estilo Trump, Bukele o Milei, donde el presidente se convierte en la marca del país, en donde el presidente, como la marca país, dice hecho en Ecuador, entonces impone la marca Noboa a nivel internacional, estableciendo contactos personales. Este viaje que fue para tomarse unas vacaciones, entiendo, después del fracaso del sí en la elección, perdón, en la votación, debe haberle conmocionado. Y posiblemente se fue a descansar, pero sería de preguntarse si lo realizó con dinero público o con dinero del Estado, con dinero del Estado o con dinero particular. Bien, por otro lado, se dice que hay viajes confidenciales. La ciudadanía no conoce qué ha ido a hacer, no hay los acuerdos, no hay los compromisos. Deberían exhibirse los compromisos que se suscribieron o se firmaron. Esta falta de información, de transparencia, genera dudas y críticas legítimas. Voy a pasar a otro tema, señoras y señores. Ustedes tienen la palabra sobre la situación de los viajes del señor presidente de la República al extranjero, según él, a establecer negociaciones, a establecer contactos para lograr la inversión dentro de la República del Ecuador, pero vemos que esta no se da, al menos a la vista de nosotros, no existe este tipo de inversión. Se podrá decir todo y argumentar una gran cantidad de cosas, pero la verdad está al frente. Y la noticia de última hora que a mí me preocupa y me preocupa mucho, señoras y señores, el sector turístico sí rinde. Esta industria sin chimeneas, como se dice, da dinero al pueblo ecuatoriano, indiscutiblemente mueven capitales grandes, pero de ahí a que tengamos un nuevo feriado en el año 2026, no es justo. Hemos pasado feriado tras feriado. Hemos pasado que se extiende el puente de vacaciones, quiero decir los feriados, pero en Navidad no va a haber el puente vacacional. Pero en diciembre sí. El feriado de Navidad se realizará, periodo de Año Nuevo, se realizará a través del viceministro que ha señalado que se realizarán viajes programados, en fin, que la gente va a tener oportunidad de intercambiar, de visitar el país. La Navidad sin puente,
Año Nuevo con puente. Recibimos entonces con vacaciones grandes que hay en la República del Ecuador. Jueves 25, feriado obligatorio. Viernes 26 se trabaja con la humanidad. Sábado 27 y domingo 28 de caso regular. Así de simple. El feriado de Navidad entonces pasa desapercibido, pero viene aquí entonces el feriado del principio de año. Desde el primero hasta el 4 tendremos vacaciones. Y me pregunto si el feriado o el puente nuevo que se va podrá generar en el pueblo ecuatoriano el afán de viajar cuando a duras penas nos alcanzan los dineros para cubrir las necesidades diarias, personales y de la familia. Se dice que se recuperará una jornada acordada entre empleador y trabajador, como manda la ley, el día libre del viernes 2. Así señala el 2026. Arrancas con vacaciones, con 4 días. Esperemos que esto no sea un boomerang que paralice la economía del país, que paralice el crecimiento económico. Y el 2026 tenemos 11 días de descanso. Quiero francamente decir que el país está bien que hagamos turismo, pero en los días que hay que trabajar, po. Y que hagan turismo los que tienen, pues. Porque yo creo que si vienen unos ciudadanos, pongo un ejemplo de Chunchi, de clase, de clase media, de un profesional, viene con 3, 4 hijos, llegará a un hotel 3 estrellas o llegará a una hostería, llegará tal vez a un B&B, no sé, pero como alguna vez un invitado comentó, a lo mejor es turismo de mercado, me refiero a que es un turismo económico. De todas formas mueven dinero, pero se justifica el feriado. Ustedes sabrán decidir, señoras y señores, sobre esta circunstancia. Por otro lado, y esto sí lo voy a decir con energía y con valentía, no es posible que las universidades del país sufran el recorte económico en sus presupuestos. No es dable que uno de los sectores en donde más proyección debería haber del Estado sufren un recorte económico en sus presupuestos. ¿A dónde vamos? Si a la universidad, si a la academia se les recorta grandes cantidades de dinero, esto preocupa a los estudiantes, a los docentes, a las autoridades. ¿Y saben qué, señoras y señores? Los reportes preliminares señalan que este recorte, este ajuste abusivo impactará primeramente o directamente en los proyectos de investigación, que por cierto en el Ecuador es casi nula, las becas estudiantiles. ¿Dónde está entonces las becas estudiantiles? ¿Dónde están las casas que va a construir, las viviendas que va a construir el señor presidente de la República para que los estudiantes de otras provincias a nivel nacional pues pernoten, vivan en estas viviendas estudiantiles? Qué pena. Y hablar de las becas estudiantiles sería una herejía. Sería una herejía. Créanme, señora, sería una herejía, pretender que las becas estudiantiles crezcan. ¿Se acuerdan cuando ofreció educación libre, educación gratis, educación a través de las arcas fiscales y que no habrá estudiantes que se queden fuera de la universidad? ¿Sí se acuerdan? Entonces, señoras y señores, qué pena, pero ahí estamos. El mantenimiento de los laboratorios y los campus se verán afectados. No importa meter 50 en aula que meter 30 en aula, quiero decir, la capacidad para los estudiantes y
La universidad al servicio del pueblo, la universidad al servicio de la sociedad. ¿Dónde queda? Porque los estudiantes y los profesionales tenemos la obligación de devolver hacia nuestros conciudadanos lo que financian nuestros estudios. Entonces, ¿a dónde vamos? Y me preocupa sobremanera también que se afecte al plantel de docentes, de empleados. Se dice que los profesores universitarios ganan una cantidad de plata, se dice que hay personas que no hacen nada en la universidad, en fin. En un país en donde se necesita más ciencia, más tecnología, formación profesional, la reducción presupuestaria es una forma de aniquilar el pensamiento y la universalidad. Creo que los rectores de las universidades no deben ponerse de pie, sino levantar la cabeza en forma altiva y reclamar que se devuelvan los fondos a la universidad, porque la universidad es el faro de las sociedades en el mundo. Las universidades son la cuna del conocimiento. Entonces, señoras y señores, señores rectores de universidades diferentes del país, deben exigir que se incremente el presupuesto y si no es posible, se mantenga. Viajes petroleros, perdón, viajes presidenciales, caída del precio del petróleo, recorte de las universidades, decisiones laborales que van en contra del trabajo, en fin, están copando el panorama nacional. Creo que es hora de que nosotros debemos exigir a la colectividad que se pronuncie en defensa de la universidad. Las universidades no pueden ser maltratadas, chantajeadas, y esto lo digo de forma seria. Alguna vez que entrevisté aquí a un ex rector, decía pues que desgraciadamente si protestan o alzan la voz, en fin, se da el recorte presupuestario y además de eso, el recorte presupuestario se les combina a callar, si no vamos a tener problemas. Así han dicho las diferentes autoridades que han estado en el gobierno en contra de las universidades. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención, señoras y señores, otro hecho. Desde hace 58 años, un poquito menos, 55 años, he estado vinculado a la cátedra, he estado vinculado al estudio, he estado vinculado a la universidad y siempre hemos tenido problemas, no como ahora, por cierto, pero siempre hemos tenido problemas en cuanto a esa llama de la conciencia que tiene la universidad. Desgraciadamente, la universidad ha perdido presencia. Nadie puede negar que en la década de los 80, 90, la universidad se politizó, fue un campo de batalla de los grupos de izquierda por manejar la universidad, la imposición de ideas, en fin, sí, sí, pero nadie puede negar también que según la reforma de Córdoba la universidad tomó otro tinte. No creas profesionales solo para que sirvan a la sociedad y tengan beneficio personal, sino no use esa universidad fuera de las paredes del claustro para ayudar a solucionar problemas de las colectividades que más necesitan. Y eso parece que está retirándose dentro de la posibilidad de la universidad. Creo, señores rectores, ex compañeros profesores, que la universidad debe levantar su voz altiva. Los jóvenes de vez en cuando asoman, pero ven que su pronunciamiento cae en un campo que no germina, entonces bajan también la cabeza. Es hora
de exigir a las universidades que se pronuncien, es hora de exigir a las universidades que analicen la política nacional, es hora de pedir a las autoridades que vean por la salud, por la seguridad, por las carreteras, por el momento económico. Entonces, queridos amigos, un llamado ferviente, fehaciente del alma, alma para adentro. La universidad ha formado a tantos y tantos profesionales que han servido a la República del Ecuador con honradez. Repito, desde estudiante, después como profesor, por varios años, en las dos carreras que estudié, siempre la universidad fue maltratada. Pero en alguna instancia algo se recuperó en la década del 2000, pero la universidad tiene que ponerse de pie y en pie de lucha. He participado como estudiante en varias elecciones de rectores, de decanos, igual como profesor en varias elecciones de decanos, de rectores. Antes a los rectores, a los decanos, perdón, se les exigía que sea por concurso, en fin, ahora es por designación del rector, de una terna, en fin. Pero siempre, a pesar de que había un encono grave en la izquierda ecuatoriana, divergencias grandes que llegaron a que fracasen los ideales de progreso, me refiero al Partido Comunista, al Partido Socialista, a la democracia cristiana, divergencias que eran difíciles de superar y cada grupo político tenía un candidato hacia las diferentes dignidades que se nombran en la universidad. Recuerdo que los chinos y los socialistas peleaban por el decanato de medicina. Recuerdo que los chinos, o sea, los del MPD en ese tiempo, ahora UP, peleaban por el rectorado de la universidad. Intentaron varias veces llegar al rectorado con hombres, yo diría, de formación íntegra, pero no lo lograron. A pesar de esa circunstancia, de que había una posición álgida entre los movimientos políticos al interior de la universidad, nunca se llegó a la diatriba, nunca se llegó al insulto, nunca se llegó a descalificar a los otros candidatos o a los candidatos contrarios con verdades a medias y con palabras que no responden a la realidad. Y resulta que ahora, señoras y señores, se paraliza la elección en la Universidad de Cuenca porque algún candidato plantea alguna acción y hay de conversar con este candidato que plantea la acción. Y salen por allá otros candidatos anunciando que el paraíso ya nos viene, porque van a ser unos grandes administradores y que no van a ver las falencias que existen en las 2 o 3 últimas rectorados. Ganemos democráticamente. Demos de ejemplo a la sociedad de que la universidad tiene valores morales, valores éticos, valores que no pueden ser tachados y que no pueden ser mermados por la situación personal, por la idea de que yo quiero ser rector para tener un palmaré. No, la universidad necesita personas que estén al servicio de la sociedad, personas que conozcan la universidad, personas que ya son probadas en la universidad como decanos, en fin. Entonces, un llamado cordial, señoras y señores, un llamado cordial para que se tome en cuenta que las elecciones en la universidad tienen que ser un ejemplo para el resto de la sociedad. No copiemos a estos politiqueros que se insultan, que denigran a las personas, que acusan de delitos. Si nosotros como hombres de academia queremos, debemos, por principio lógico, imponer comportamientos, no podemos caer en el albañal del insulto, de la diatriba, de la descalificación. Aquí deben jugar más que nada los planes, los proyectos, la visión que se le dará a la universidad, la forma de conseguir recursos, en fin.
Ahí notaremos la diferencia de quienes puedan subir a la universidad como su máxima autoridad. Creo que Cuenca, ciudad universitaria, se merece un comportamiento más serio por parte de los candidatos. Y no estoy achacando a uno u otro, estoy pidiendo altura, dignidad en el debate, en los principios, en la forma de guiar la universidad, cuáles serán los actos o las medidas que tomen los futuros rectores si es que son electos por la sociedad universitaria. Me da pena, créanse, porque veo que la universidad, en vez de robustecerse, como que se encampa. La Universidad de Guayaquil es una muestra de que ha perdido valores morales. ¿Qué podré decir de la Universidad Central? Igual, se han perdido valores, se han perdido el respeto, se ha perdido la democracia. ¿Qué diré de la Universidad de Puerto Viejo, señoras y señores? Me abstengo de comentar lo que sucede en la Universidad de Machala. Pero ya es hora, pues. Ya dejen este tipo de circunstancias de estar peleando entre los compañeros, se dividen en grupos de poder, en enemigos, pero quien pierde ahí no es uno ni otro, sino la universidad como institución. Señoras y señores, son críticas que tratan de construir, no descalificar a nadie. La posición que tengo como periodista de varias décadas no es ir en contra de las personas, sino mejor, buscar que las personas sirvan de mejor forma a las instituciones a las cuales pertenecen. Hoy no se resolvió la situación de la Universidad de Cuenca y las elecciones. Espero que en las próximas horas tengamos una buena noticia. Se va y se van algunos por la costumbre dañosa o dañina de los políticos. El Tribunal Electoral está mal constituido, el Tribunal Electoral no responde, el Tribunal, en fin, señoras y señores, ¿qué están insinuando? ¿Fraude? ¿Qué están insinuando? ¿Tal vez una parcialización? ¿O están ustedes únicamente buscando crear desconfianza entre los estudiantes, los profesores, los trabajadores, para llegar al rectorado de la Universidad de Cuenca? Rectorado que ha sido honrado por personas que realmente han tenido una calidad moral intachable. Y voy a citar tres o cuatro nombres de abuelo de pájaro. El doctor Gerardo Cordero León, el doctor Teodoro Cuello Vázquez. En fin, se me vienen tantos nombres que realmente se atropella la mente. Jaime Astudillo, en fin, tantos rectores que han dado lustre a la Universidad de Cuenca y por eso tenemos la aceptación y la admiración a nivel nacional. Me voy del aire pidiéndoles a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores de la universidad que cualquier discrepancia que haya se la haga conocer, primero con la verdad y después con el respeto que se merece la universidad. Buenas noches, señoras y señores.